Hola, Dios te bendiga en esta noche. Quiero bendecirte con una palabra que sé que va a edificar tu vida así como ha edificado la mía. En esta hora quiero invitar la presencia del Espíritu Santo para que hoy Él pueda hablar a tu corazón y al mío. Que sea su palabra y que sea Él enseñando y ministrando nuestras vidas, porque de Él es la palabra y de Él la revelación y la perfecta interpretación de ella. Hoy quiero bendecirte y quiero decirte a ti que estás pasando quizá un tiempo difícil, que quizá estás pasando una prueba, que quizá estás llena de dudas y de preguntas, que te quedes aquí porque hoy el Señor va a hablar a tu corazón. Hoy quiero compartir una palabra bajo el tema siervos y cautivos con propósito. Sí, esta es la palabra que quiero compartir contigo. Y quiero hablarte a ti que te cuesta creer que Dios tiene un propósito contigo. Sí, a ti que te preguntas, ¿para qué nací? ¿Por qué estoy aquí? Y quizá por qué estoy pasando por esto, por este tiempo difícil o por qué estoy experimentando esta dura prueba. ¿Por qué yo? Porque esa es la pregunta que constantemente nos hacemos cuando estamos pasando un tiempo difícil. No eres la única. Creo que todos nos hemos sentido así y que todos nos hacemos esa misma pregunta, pero yo creo que el Señor hoy va a traer una respuesta a tu vida. Y quiero comenzar leyendo el Salmo 138, 8, que dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Mira nada más qué palabra tan pequeña pero tan poderosa, qué palabra llena de promesa. Él cumplirá su propósito en ti. Dios cumplirá su propósito en mí. Dios va a cumplir su propósito en ti. Así que hoy quiero decirte que tú no eres una casualidad, que tú no estás aquí por coincidencias y por un destino que quizá hoy no conoces. Hoy quiero decirte a ti que Dios va a cumplir ese propósito y maravilloso que tiene contigo, ¿sí? Dios tiene planes poderosos con cada uno de nosotros, pero a esta mente nos cuesta creer cuando vivimos en esta humanidad y cuando estamos viendo una realidad que no queremos ver, que Dios tiene un plan con nosotros, que Dios tiene un plan contigo y conmigo. Y hoy quiero decirte y quiero hablarte a ti que te haces esta pregunta. Quiero decirte que efectivamente tú que me estás escuchando, Dios tiene un plan maravilloso. Dios ya trazó un diseño perfecto para ti. Y que quizá este tiempo difícil que tú estás pasando no logras ver porque a veces esta humanidad, esta mente tan finita, se nos hace imposible entender y creer que somos importantes para Dios, que Dios tiene planes con nosotros y no debemos de desanimarnos en creer esto o de negarnos a creer esta realidad, porque realmente esto que Dios nos está diciendo habla de una promesa maravillosa que vemos a lo largo de la Biblia, que vemos en cada historia de la Biblia, que vemos desde el Génesis hasta Apocalipsis una vida y vidas llenas de propósito, vidas llenas de propósito. Dios tenía un propósito con Adán, con Eva, con Caín. Dios tenía un propósito con Abel. Dios tenía un propósito con Noé, con Abraham, con Isaac, con Jacob. Estos nombres reconocidos en la Biblia, estos nombres que hoy nosotros podemos tomar como ejemplo para poder fortalecernos, para poder alientarnos. Abraham, Isaac, Jacob, estos patriarcas que marcaron
una historia, que marcaron una diferencia, que Dios pudo hablarnos a través de cada uno de ellos. Pero quiero hablarte en esta hora de quizá aquellos hombres y mujeres que no menciona la Biblia sus nombres. Sí, hay hombres y mujeres que hicieron la diferencia en una nación y en un destino, el cual no hay un nombre que se registra cuando nosotros leemos sobre de estos hombres y mujeres valientes de Dios. Y cualquiera pudiera pensar que pasan desapercibidos cuando leemos las historias. Y no es así, porque hace unos días, estudiando yo una historia, me puso en mi corazón el Señor detenerme y preguntarme quién era esta muchacha que se menciona en la Biblia, la cual no menciona un nombre, un renombre. Y esta historia está en el libro de Segunda de Reyes 5 y lo vemos en la historia de Naamán. Pero hoy no vamos a hablar de Naamán, este general. No, hoy vamos a hablar de esta sierva, de esta muchacha que fue cautiva, ¿sí? Que fue comprada como esclava para servir. Quiero hablarte de esta mujer, de esta chica. Y dice en el libro de Segunda de Reyes 5, 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas y nos ministras a través de ella. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. A mí me llama mucho la atención esta muchacha, la cual no se menciona su nombre, pero que caminaba con un propósito sin duda. Esta muchacha que fue usada por Dios para aconsejar al general. Y yo pensaba en esta muchacha y en la condición de ella, del tiempo difícil que estaba pasando. Sí, porque no era fácil su situación. Ella estaba en una condición de esclavitud. Ella estaba cautiva, fue comprada y fue llevada para servir a la esposa del general. ¿Te imaginas que alguien de un momento para otro te saque de tu comodidad, de tu ambiente y, y te lleve prisionera, dejando tierra, cultura, familia? Yo pensaba en la situación de esta muchacha, la cual no se menciona su nombre. Y cuando pensaba en ella, pensaba en muchos de ustedes y de nosotros que muchas veces sentimos que nuestra vida no tiene un propósito o que estamos pasando algo que no sabemos por qué es. Y nos preguntamos: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Pero sin duda esta muchacha estaba cumpliendo una asignación. Sí, una asignación. Ella tenía una asignación y estaba cumpliendo un propósito eterno de parte de Dios.
Pero lo que me llama la atención es que a esta muchacha la condición de esclavitud no la cayó, no le cayó la boca para hablar del poder de Dios, para declarar una palabra, y Naamán solo le bastó creerla. Y ese es el poder que hay en la palabra de Dios. Ese es el poder cuando creemos y transmitimos esa fe. El receptor la toma y la cree. Esta muchacha iba a cambiar la historia de un general que era valeroso, que era importante, que Dios le había dado victorias por medio de él a Siria, y que tenía un defecto, era leproso. Hace unos días subimos una, una enseñanza sobre Naamán. Sería bueno que la buscaras para que pudieras entender un poco más sobre esta historia. Pero a mí me llama la atención cómo el destino de Naamán iba a cambiar de un abrir y cerrar de ojos, ¿sí? Porque la lepra era muy difícil de curar. La lepra era una enfermedad que no solo era espiritual, sino también física. Esa lepra que quizá llevaba años en el cuerpo de este hombre, pero que a Dios le agradó, y tanto se agradó de él y halló gracia Naamán ante los ojos de Dios para enviar palabra de sanidad a su vida. Escucha esto. La palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios está viva. La palabra de Dios camina. La palabra de Dios tiene poder. Esta mujer, esta muchacha fue usada por Dios para llevar la palabra a ese palacio, para cambiar el destino de una familia y de una generación. ¿Sí? Sí. Nosotros tenemos que pensar que cuando somos llamados por Dios, que cuando Dios nos llama y nos asigna y nos pone en una asignación, nosotros no debemos de detenernos. Nosotros no debemos de callar, porque el momento que estemos pasando es difícil y es duro. Esta muchacha no se detuvo de profetizar, no se detuvo de hablar la palabra de Dios, no se detuvo de llevar el mensaje, porque sabía que el llamado que ella tenía estaba por encima de su situación, del tiempo difícil que ella estaba experimentando. Ella sabía que dentro de ella había eternidad y que ella tenía que hablar y cambiar la vida de este hombre que tenía todo, pero que tenía lepra. Quizá la condición de esta muchacha, humanamente hablando, le impediría, o podemos pensar que le impediría hablar de Dios. El propósito de Dios con nosotros es bendecirnos y ser de bendición. Bendecirnos y ser de bendición. Porque esta muchacha fue comprada para ser esclava, pero le tocó llegar a una casa donde Dios había derramado gracia. Si tú estás experimentando un tiempo difícil y te preguntas por qué o para qué, tienes que saber que tiene un propósito. Dice Romanos 8:28 que para los que aman a Dios,
todas las cosas nos ayudan para bien. Pero antes de decir esta palabra dice, y sabemos. Pablo está afirmando algo porque ese y sabemos habla de una experiencia propia. Habla de una experiencia que él ya había adquirido. Porque ese y sabemos no solamente está ahí porque sí. La palabra y sabemos tiene una traducción. Y esa traducción es saber y entender. Mira, esta palabra expresa conocimiento y experiencia. Puede referirse a la percepción mediante la vista, el tacto, el oído, y implica tanto la reflexión como la experiencia. Mira nada más el significado de esta palabra. Y sabemos. Pablo no solamente estaba hablando desde su propio conocimiento o experiencia. Él estaba hablando de lo que había oído, de lo que había oído, de lo que él había visto y más aún de lo que él había experimentado. Ese y sabemos está afirmando que él entiende por su experiencia vivida, por su conocimiento, por lo que vio, por lo que oyó, por todas esas historias de aquellos hombres que pasaron por esta tierra y caminaron con un propósito y que pasaron tiempo difícil y que pasaron tiempo de persecución, pero que tenían y cargaban un propósito eterno. Por eso Pablo dice, y sabemos, él tuvo un encuentro con Jesús y él entendió que él tenía que haber experimentado todo eso para poder encontrarse con Jesús. Todo obra para bien. Todo obra para bien. Porque hay un propósito. Porque tenemos un propósito. Tú tienes un propósito eterno. Tú tienes un propósito en esta vida, en esta tierra. Si el Señor te está llamando a ti a hablar la palabra, a llevar la palabra, tú tienes que caminar en obediencia y no tienes que detenerte por el problema que estés experimentando. Esta muchacha no se detuvo. El tiempo difícil a ella no le cerró la boca. Sí, porque muchas veces el tiempo difícil nos calla, nos hace dudar del amor de Dios, del control de Dios en nuestras vidas. Nos es difícil entender que Dios nos ama cuando estamos pasando un tiempo difícil. Y no debemos de pensar así. Debemos de caminar creyendo que Dios tiene un propósito con nosotros. Y que nosotros tenemos que estar cumpliendo con esa asignación, aunque estemos pasando tiempo difícil. ¿Sí? Porque a José, que cargaba un propósito, que traía un llamado por dentro, experimentó un tiempo difícil y de prueba. Pero eso no lo hizo detenerse. Él sabía que tenía un propósito. Él sabía que había un Dios que estaba con él en medio del proceso y del tiempo difícil. Por eso pudo dejar sus ropas en las manos de esta mujer que después lo difamó y mintió diciendo que José quería abusar de ella.
José sabía que el propósito que él cargaba era más grande que el tiempo difícil que estaba experimentando. David sabía que el tiempo que estaba pasando era un tiempo donde necesitaba solamente esperar a Dios, esperar que Dios hiciera algo por él, porque él tenía claro y tenía la certeza y la fe y la esperanza de que Dios cumpliría su propósito en él. El tiempo difícil que tú estás pasando no te debe de detener de creer que Dios tiene un plan de vida contigo, que Él tiene un propósito eterno y que Él lo va a cumplir. Él va a cumplir su propósito en ti. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Pregúntate si tú eres esta muchacha que está cumpliendo con una asignación, no solo para ella, sino para cambiar el destino de una familia. ¿Sí? Porque Naamán, cuando fue procesado, cuando Dios trató con él dijo, ahora sé. Naamán pudo ver el poder de Dios y pudo conocer que solamente Dios tenía el poder para sanar. Él no volvió a adorar a otro Dios. Él no se volvió a inclinar a nadie más. Su corazón ahora era de Dios. Esta muchacha puede ser tú o puede ser yo. Dios ha puesto en ti el llamado de hablar y llevar la palabra para que muchos vengan a Él. Y hoy tienes que entender que tú tienes propósito. Esta muchacha tenía un propósito. Aunque no se menciona su nombre, ella tenía un propósito. Ella cargaba un propósito. Quizá tú no tengas un renombre. Quizá yo no tenga un nombre conocido en todo el mundo, pero Dios me conoce, pero Dios sabe, Él sabe lo que Él está haciendo contigo y conmigo. Y también pensaba yo en el siervo que menciona la escritura, que caminaba con el profeta, este siervo que le reveló al rey que Eliseo era el que estaba hablándole al rey de Israel las estrategias de el ejército de Siria. Mira, ¿y quién era este siervo del cual Dios le reveló su profeta en la tierra? ¿Quién era este siervo? Quiero leerte un poquito sobre esta historia, algo pequeño. Y dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos, dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los siervos van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, no me declararéis vosotros quién de los de nuestros es del rey de Israel. Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. El rey de Israel estaba hablando las estrategias en la cámara más secreta con las personas de máxima confianza. Pero ¿cómo era que Eliseo podía saber el plan y la estrategia de este ejército? Eliseo alertaba al pueblo de Israel la estrategia que tenía el rey de Siria
para atacarlos. Entonces Israel sabía el plan que tenía el enemigo contra él. Y de esta manera, el rey de Siria se dio cuenta y dijo, alguien de ustedes está llevando la información al rey de Israel. Declárenme quién pertenece a ellos. Él creía que alguien del pueblo estaba llevando esa información, pero era Dios mismo el que le estaba revelando la estrategia al profeta Eliseo. Pero, ¿quién era este siervo que habló? ¿Quién era este siervo al cual Dios le reveló su profeta en la tierra? ¿Quién era este siervo al cual Dios usó para revelarle que había un profeta y que este profeta estaba hablando de parte de Dios? Este siervo no era cualquier siervo, era un siervo que tenía un espíritu de revelación para saber quién era el profeta Eliseo. El Señor se complació en este siervo, ¿sí? Este siervo que no se menciona su nombre, este siervo que simplemente se dice, y entonces uno de los siervos dijo, este siervo tenía un propósito. Quizá este era un hombre apasionado por Dios y por conocerle, sí, porque Dios se manifiesta a quien le busca. Dios se revela y se deja hallar de los que le buscan. Y este siervo seguramente estaba buscando. Era atraído por conocer a ese Dios que revela los más íntimos secretos. Ese Dios que alerta. Mira, el Señor no llama a los que saben o no. El Señor no llama a los que tienen título o no. Él no llama a los que tienen nombre. Él usa a los que están dispuestos. Él usa a los que están dispuestos a ser enseñados por Dios. Los que están dispuestos a buscar a Dios. Catherine Kuhlman decía, Dios no busca vasijas de plata ni de oro. Dios busca vasijas dispuestas, que estén dispuestas, que estén disponibles para Dios, para recibir su amor y su gracia. Este siervo para Dios era una vasija dispuesta. Sí, dispuesta para ser usado, sin importar el valor de la vasija, ni el que pudiera tener en el palacio. No, no importaba el valor que él tenía en el palacio. Este siervo cambió el destino de muchas vidas. Se dejaron guiar por Dios, recibieron pan de sus enemigos y agua, el perdón de Dios en sus vidas. Sí, este siervo tenía un propósito. Y aunque no se revela el nombre, él tenía un propósito y estaba cumpliendo con una asignación, porque él estaba dispuesto, él estaba buscando. Sí, los siervos y los esclavos no tenían nombre. Y yo me preguntaba, ¿por qué no tenían nombre, Señor? ¿Por qué no mencionan sus nombres? Una muchacha, un siervo, un esclavo, pero llamado con propósito. Sí, porque a veces tú y yo nos sentimos así, esclavos, cuando Dios ya pagó por nuestra libertad. Sin nombre, cuando Dios nos dio un nombre que es sobre todo nombre. Nosotros tenemos un propósito y somos siervos solamente. El nombre no lo da Él. Somos siervos solamente, siervos del Dios Altísimo, que nos concede darnos
el consejo para hacer volver al pecador. El que nos revela los misterios y quien nos confía el corazón de nuestros hermanos. Las revelaciones de Él. Nosotros solamente somos siervos que Dios se place en usar para llevar el consejo y traer al pecador al camino y traer a aquel que se siente menospreciado, sin valor, aquel enfermo que cree que su vida ya no tiene sentido. Y a Dios le place usarnos a nosotros para llevar el consejo y decirle: busca a Dios, ora a Dios. Como esta muchacha le dijo a Eliseo: busca al profeta y ruégale que Él te sane y Él te sanará. Nosotros solamente somos siervos y tenemos que caminar con esa humildad. Somos siervos del Dios Altísimo. Porque los siervos jamás dirán: gracias a mí este pecador volvió al camino. No, los siervos dicen: gracias a Dios que usa a quien Él le place. Un siervo dice: Señor, mi Señor. Un siervo nunca dice yo. Un siervo dice Él. Él. Un siervo dice: envíame a mí. Un siervo hace todo lo que su Señor le dice. Nosotros somos siervos y no tenemos que buscar un nombre o ser reconocidos. ¿De qué te sirve ser reconocido por el hombre en esta tierra y no ser reconocido por Dios? ¿De qué te sirve tener un nombre? Yo prefiero que Dios me reconozca en el cielo que tener el reconocimiento del hombre en esta tierra. Porque si nosotros buscamos la recompensa del hombre, entonces ya tenemos nuestra recompensa. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Primero a Dios. Tú no tienes que buscar el reconocimiento del hombre en la tierra, ni deleitarte porque el hombre te reconozca en la tierra. Sí, porque hoy vemos cómo todos están deseosos de ser alguien, de ser conocidos, de recibir muchos likes, de recibir placas, de recibir, que no es malo. Pero cuando tu corazón se dedica solamente a buscar el aplauso del hombre, el reconocimiento del hombre, ¿de qué sirve que tengas títulos, que tengas un nombre, que seas el mejor consejero, pero que ese consejo no te lo dio Dios? Porque he aprendido que solamente el consejo de Dios cambia, que solamente la palabra revelada de parte de Dios es la que transforma. Sí, es cierto. Solamente el consejo de Dios hace volver al pecador al camino. A veces aconsejamos y decimos nuestros puntos de vista,
Y deberías hacerle así, deberías hacerle así. Y mira, el Señor dice, cuando el Señor no ha dicho nada, hablamos desde nuestro propio corazón, nuestra emoción, nuestro pensamiento, nuestra perspectiva, pero eso no transforma a nadie. O dime tú que vives aconsejando a tu esposo y no tiene un cambio, que vives diciéndole es por aquí, es por acá, y tu consejo, y ese hombre no cambia y ni va a cambiar, porque el único que puede cambiar el corazón del hombre es el consejo de Dios. Ese es el único que puede transformar, porque la palabra de Dios es la única capaz de penetrar lo profundo del hombre y escudriñar lo profundo. Esa palabra está viva y saca el pecado que hay dentro hacia afuera, porque Dios no trabaja como a veces tú piensas. Dios primero trabaja contigo y después trabaja con tu pareja. No digo que no es bueno aconsejar, es bueno, pero el mejor consejo es el que Dios te puede dar, el que Dios nos puede dar, porque muchas veces aconsejamos y vemos que no sucede nada. Aquella persona te escuchó y le entró por un oído y le salió por el otro el consejo y se fue a hacer lo que venía haciendo, porque el consejo de nosotros no transforma, no cambia. Solo el consejo de Dios, solo una palabra revelada de parte de Dios es la que transforma, la que cambia. Eso le pasó a la mujer samaritana, que había tenido 5 maridos y que el que tenía no era su marido. Y Dios le revela su pecado, no para avergonzarla, no para juzgarla, sino para salvarla, para ayudarla, para sacarla de esa condición. Esta mujer era una mujer que cargaba un propósito eterno, pero que estaba viviendo en un diseño cual Dios no había trazado para ella. Y tú tienes que entender que Dios trazó un diseño para ti especial. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya. Y esta palabra hechura tiene que ver con un grado de habilidad. Tú tienes un grado de habilidad, tú tienes un diseño para realizar buenas obras. Tú fuiste llamada para realizar buenas obras. La mujer samaritana estaba caminando fuera del plan y el diseño que Dios tenía para ella. Esta mujer no sabía el diseño que tenía hasta que se encontró con Jesús. Y tú tienes que buscar a Dios y tú tienes que preguntarle, Señor, ¿cuál es mi diseño? ¿Cuál es el camino que tú ya trazaste para mí? Sí, porque el libro de Efesios dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. La mujer samaritana empezó a caminar bajo su diseño y empezó a caminar bajo su propósito hasta que se encontró con Jesús, hasta que se encontró con el Dios que transforma, que cambia, que revela, no para condenar, no para aplastar, no para humillar, sino para levantar, para restaurar, para mostrar su propósito, para mostrar su diseño perfecto. Mira, mujer, le quiso decir, estos 5 maridos que tú tienes y el que ahora tienes no es tu marido. Me parece que eres profeta. Me parece que eres un profeta porque me acabas de hablar del oculto que hay en mi corazón, del pecado que hay en mi corazón. ¿Cómo lo supiste?
Y esta mujer dejó su cántaro y se fue a hablar la palabra. Esta mujer era una evangelista, era una profeta de Dios que se levantó a llevar la palabra de Dios y cambió el destino de Samaria. Esta mujer estaba diseñada para llevar la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que todo Samaria casi se convirtió con su testimonio. Tú no puedes pensar que Dios no tiene un plan contigo, porque Dios sabe la habilidad que puso en ti, el diseño que puso en ti para que tú realices obras que glorifiquen a Dios, para que tú andes caminando en el camino que Dios ya trazó para ti, en lo que Él ya escribió de ti. Por eso te sientes mal, por eso no puedes dormir, por eso te sientes que no tienes paz, que no estás haciendo lo que Dios quiere que hagas, por eso te sientes que no sabes qué hacer, a dónde ir, por eso te sientes incompleta, porque Dios no te ha revelado el verdadero diseño. Por eso te sientes mal cuando haces ciertas cosas, porque ese no es tu diseño. Necesitas acercarte a Jesús, necesitas la ayuda del Espíritu Santo para que te revele tu propósito, para que revele el llamado, el propósito eterno que Dios ya trazó para ti. El libro de Eclesiastés 3:11 dice: ayúdame a alcanzar a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ayúdame a entender cuál es mi diseño. Ayúdame a caminar bajo tu camino que tú ya trazaste para mí. Sácame, sácame, sácame de este cuerpo de pecado. Sácame de esta condición que me está atormentando, que está acabando conmigo. Sácame de este temor, de esta ansiedad, de esta enfermedad. Abre mis ojos, suelta haces de luz para que yo pueda ver, para que pueda entender la revelación dentro, que pueda saber la esperanza de tu llamado, que pueda comprender la gloriosa herencia que reside dentro de mí, que pueda entender la supereminente grandeza de tu poder que obra en mí. Abre mis ojos para que yo vea. Ayúdame a entender tu propósito, ayúdame a caminar bajo tu diseño. Ayúdame, díselo a tu Señor. No tienes que tener todo el conocimiento. Acércate a Él te dará el conocimiento. No esperes estar limpia para acercarte a Él. Él te llama para limpiarte. Él te llama para sanarte. Déjate guiar por Dios. Deja que Dios te revele su propósito y el llamado que tiene para ti. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos haces entender y conocer que hay un propósito eterno que tú tienes con nosotros. Ayúdanos a entender ese propósito. Ayúdale a cada persona que me está viendo para que pueda entender y conocer ese propósito, para que pueda caminar en ese diseño. Señor, ayúdala en el nombre de Jesús. Ayúdalo en el nombre de Jesús. Ayúdame a mí, papá. Señor, bendigo a cada persona que está escuchando este mensaje. Y te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra es vida. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero bendecirte, quiero decirte que no te desanimes, que sigas adelante, que creas en las promesas las cuales Dios ya escribió para ti. Acércate a Él y deja que Dios te cautive y te enamore con cada una de sus promesas. Él tiene un propósito en ti y Él lo va a cumplir. Acércate a Él. Te bendigo y te invito a seguir viendo nuestros videos, a suscribirte, a darle like,
activar la campanita de las notificaciones para que puedan llegarte todo el contenido que estamos subiendo y a compartir para que esta palabra pueda ser de edificación y de bendición a más corazones. Dios te bendiga y Dios te guarde en esta hora. Shalom.